Hola amigos y hermanos de la Iglesia de Cristo, es un placer saludarles. Mi nombre es Andrés Coto y esto que están viendo es la Iglesia Verdadera, una serie de lecciones que tienen como propósito ayudar a aquellas personas que buscan la Iglesia Verdadera a que la encuentren, y también el fortalecer la fe de aquellos que son miembros de la Iglesia de Cristo. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, y es que la iglesia verdadera adora en espíritu y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: "Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren". Esto lo encontramos en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. De acá podemos aprender algunas verdades muy importantes. Por ejemplo, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que es necesario que esos adoradores de esa forma adoren al Padre. Ahora bien, pudiera surgir una pregunta muy importante. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y la vamos a contestar en este video. Adorar a Dios en espíritu significa adorarle con todo nuestro ser, buscando agradarle y satisfacer a Dios más que nuestros propios cuerpos, buscando así una comunión espiritual con nuestro Creador. Y por otra parte, adorar a Dios en verdad significa adorarle de acuerdo a las enseñanzas y mandamientos que Él nos deja en su palabra. Lo sabemos porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la verdad. Por ejemplo, en Juan 17:17 se nos dice que Jesús oró al Padre diciendo: "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad". En el Salmo 119:160 se nos dice: "La suma de tu palabra es verdad", por lo cual la palabra de Dios debe de ser nuestra guía en la adoración que le presentemos a Él, y de esa manera vamos a poder agradarle. Debemos de ser cuidadosos de no agregar a la adoración cosas que no están en la palabra de Dios, y también debemos de ser cuidadosos de no quitar a la adoración cosas que la palabra de Dios nos pide que hagamos, porque de esa manera vamos a poder presentar algo a Dios en lo que Él se va a agradar, y vamos a evitar mantenernos en una situación en la que nos estemos agradando a nosotros, pero que realmente estemos desagradando a Dios. El propósito de la adoración es agradar a Dios. Y si nosotros introducimos o quitamos partes a lo que la Biblia nos enseña como adoración, vamos a estar en problemas, porque no vamos a agradar a Dios, sino quizás vamos a estarnos agradando a nosotros mismos, pero eso nos va a privar de la salvación. Ya que mencionamos la importancia de la adoración verdadera, vamos a mencionar cuáles son los elementos de la adoración que la Biblia nos enseña que la iglesia debe de participar. En primer lugar, podríamos mencionar la oración, es decir, hablar con Dios. Esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde el apóstol Pablo dice: "Orad sin cesar", por lo cual la oración es un elemento que no puede faltar. Es importante que la iglesia se dirija al Padre, que hable con Él para dar gracias, como también dice en el versículo 18 de 1 de Tesalonicenses 5, cuando dice: "Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús". Así que la oración es importante en lo que es la adoración a nuestro Dios. Por otra parte, tenemos también los cantos. Recordemos allá en Colosenses 3:16 cuando se nos dice: "La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales". Como podemos ver, el cantar es parte de lo que a Dios le agrada. A Dios se agrada
en que nosotros usemos nuestra voz para adorarle, porque de esa manera, como dice el mismo texto, nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. En Hechos 27 encontramos otro ejemplo de lo que hacía la iglesia como parte de su adoración cuando ésta se estableció. Se nos dice que el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Hay tres elementos acá que podemos prestar una especial atención. La adoración se daba el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y este primer día de la semana los cristianos participaban de partir el pan, lo cual es una referencia a la cena del Señor, la cual nuestro Señor Jesucristo instituyó por medio de pan sin levadura y jugo de uva, para que recordáramos su cuerpo, su entrega allá en la cruz, y también la sangre por medio del jugo de uvas que Él derramó por cada uno de nosotros. Por otra parte, aparte de la conmemoración de la cena del Señor, podemos ver cómo Pablo enseñaba. Así que la predicación era parte importante también de la adoración de la iglesia en el siglo I y debe de mantenerse así también en nuestro tiempo. Otro acto de adoración del cual participaba la iglesia era la ofrenda, ese medio por el cual la iglesia cubre sus necesidades y la de cada uno de sus miembros. Es un acto de solidaridad, un acto en el cual cada uno se desprende de las bendiciones que Dios le ha dado para ponerlas al servicio de la obra de Dios, del evangelismo, de la benevolencia, de las necesidades de la familia espiritual. Este ejemplo lo podemos encontrar cuando Pablo le habla a los corintios allá en 1 Corintios 16, 1 y 2, cuando el apóstol Pablo les dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. De modo que vemos cómo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, participaba de las ofrendas para ayudarse unos a otros. Y debemos de continuar haciéndolo para poder ayudarnos como familia espiritual que somos y para poder practicar la benevolencia y mantener el evangelismo. Como hemos visto, son 5 los actos de adoración de los cuales la iglesia participaba en los tiempos bíblicos y de los cuales debe continuar participando hoy en día también para adorar en espíritu y en verdad. La oración, la forma en la que hablamos con el Padre y le pedimos por lo que ocupamos y le agradecemos sus bendiciones. Por otra parte, los cantos, que es el fruto de nuestros labios para adorar y engrandecer el nombre de nuestro Dios, por medio de los cuales nos enseñamos también unos a otros. La predicación, que es compartir esa palabra inspirada por Dios, la cual nos ayuda a perfeccionarnos, a completarnos, para ser buenas personas al servicio de Él. Por otra parte, la cena del Señor nos ayuda a recordar ese amor de Cristo y cómo se entregó en sacrificio por nosotros, recordándonos el pan, su cuerpo, y el jugo de uva, su sangre que se derramó en la cruz. Y por otra parte, tenemos también dentro de la adoración el elemento de la ofrenda, ese elemento con el cual nos ayudamos unos a otros a satisfacer nuestras necesidades. Como vemos, estos 5 elementos deben de mantenerse en la adoración. Todos son parte de la verdad que Dios nos enseña. En algunas iglesias que no son verdaderas, practican el uso de instrumentos musicales, de danzas, incluso hacen obligatorio y ponen como un requisito el diezmo. Pero si nosotros somos honestos y examinamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ninguno de estos últimos elementos que mencionamos son parte de la adoración verdadera. Queremos invitarte, amigo, a que nos sigas acompañando en estos videos para poder seguir compartiendo la verdad, para poder mostrarte que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera y que juntos podamos adorar a Dios y gozar
de la salvación que Él nos quiere dar. Pero eso va a ser posible solamente si somos cristianos honestos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Gracias por acompañarnos. Te deseamos muchas bendiciones. Y por favor suscríbete a nuestro canal y comparte este video para que muchos otros puedan también aprender de la palabra de Dios. Por lo demás, te deseamos muchas bendiciones y que tengas un maravilloso día.